La madrugada del sábado 14 de marzo de 2026, a las 5 de la mañana en punto, 6 helicópteros Black Hawk se aproximaron sin luces a una propiedad en las afueras de Guadalajara. No iban a detener a un jefe de plaza. No iban detrás de un sicario con historial conocido. Iban detrás de El Padrino, un hombre cuyo nombre real apenas circula en notas policiales, pero cuya función dentro del cártel Jalisco Nueva Generación era tan específica, tan profunda y tan brutal que las propias autoridades lo habían clasificado como el operador más buscado de la región occidente por trata de personas. No por narco, no por homicidio, por trata de personas. Y eso ya te dice todo sobre el tipo de poder que manejaba dentro del cártel. Pero esto no es solo la historia de un arresto. Es la historia de cómo un hombre construyó durante más de una década un imperio personal basado en el tráfico de mujeres, el lavado de dinero y la complicidad directa con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y de cómo esa historia terminó en llamas, literalmente, la mañana en que las fuerzas federales llegaron a su mansión y decidieron que ese rancho lujoso ya no servía para nada, excepto para arder. Voy a contarte todo. Y si en algún punto del video sientes que quieres dejar un comentario con tu opinión, hazlo. Me interesa leer qué piensas tú. Quédate. Para entender quién es El Padrino, hay que entender primero cuál era su lugar dentro de la estructura del cártel. Porque no era el tipo que salía en los videos amenazando, no era el que disparaba en los retenes, no era el perfil que uno imagina cuando piensa en el crimen organizado. Era algo diferente. Era el proveedor. Desde mediados de la década de 2010 se convirtió en el principal abastecedor de mujeres para el círculo íntimo del Mencho y para el cártel en general. Eso incluía fiestas privadas en ranchos, casas de seguridad y propiedades distribuidas en distintos puntos de Jalisco. Eso incluía redes de reclutamiento forzado donde las víctimas eran captadas, trasladadas y distribuidas hacia plazas de alto consumo en el país. Y eso incluía también una operación financiera paralela que movía millones de dólares en efectivo y criptomonedas para mantener toda esa maquinaria funcionando. No era un personaje menor, era alguien con acceso directo al Mencho. Alguien en quien el cártel confiaba no solo para proveer, sino para administrar recursos y mantener discreción. El tipo de perfil que las organizaciones criminales protegen con más cuidado precisamente porque no llama la atención pública. Mientras el mundo seguía a los capos con apodos llamativos y videos en redes, El Padrino operaba en silencio, desde una mansión de 3 niveles con helipuerto, piscina climatizada de 25 metros y garajes subterráneos para 18 vehículos. Discreción para afuera, poder total para adentro, y ese poder se reflejaba en todo lo que rodeaba su vida diaria. La propiedad estaba ubicada en una zona privada de la zona metropolitana de Guadalajara, con accesos controlados y un sistema de cámaras y sensores perimetrales que hacía del lugar una fortaleza disfrazada de residencia de lujo, fachada de cantera y vidrio, bodegas ocultas bajo el jardín, un hangar privado con 2 aeronaves y un helipuerto en la azotea. Desde afuera parecía la casa de alguien con mucho dinero. Por dentro, era el centro de operaciones de uno de los criminales más peligrosos del occidente del país. Eso es lo que se encontraron las fuerzas federales a las 5 de la mañana del 14 de marzo. Y eso es lo que quiero que tengas en mente mientras te cuento cómo se desarrolló la operación. Porque los detalles no son anecdóticos. Son la evidencia de que esto no fue improvisado ni de un lado ni del otro. Pero para llegar hasta ese momento, la inteligencia federal había estado trabajando durante meses construyendo un perfil completo. El Padrino no era un desconocido para las autoridades. Era buscado, seguido y monitoreado. Lo que faltaba era el momento preciso, la ventana operativa donde las condiciones permitieran ejecutar un cateo de esta magnitud con el menor riesgo posible para los elementos federales. Esa ventana llegó en la madrugada del sábado. A las 4:30 de la mañana, 4 drones térmicos ya estaban orbitando la propiedad. Desde arriba, los operadores podían ver en tiempo real 22 personas distribuidas en el perímetro y 9 vehículos estacionados. Eso le dijo a los comandantes que la propiedad estaba activa, con personal armado y vigilancia reforzada. No era un objetivo dormido, era un objetivo que sabía protegerse, así que el operativo se ajustó a eso. A las 4:45 de la mañana, los 6 helicópteros Black Hawk iniciaron su aproximación sin luces de navegación encendidas. En paralelo, 3 convoyes terrestres formados por 10 Humvee y 14 camionetas blindadas de Fuerzas Especiales y Guardia Nacional bloquearon los 4 accesos principales a la propiedad y los caminos secundarios en un radio de 6 kilómetros. No había salida. Nadie iba a entrar ni a salir de ahí esa mañana sin pasar por un elemento federal.
A las 5:02 comenzó la entrada. 52 soldados de fuerzas especiales descendieron en rapel sobre la azotea y el jardín trasero, mientras otros 38 ingresaban por tierra con arietes, hidráulicos y cargas de corte. 2 accesos laterales fueron abiertos con explosivos de baja potencia. En menos de 100 segundos, 90 elementos ya estaban dentro del perímetro. No fue una entrada suave, fue una operación de precisión ejecutada en tiempo récord. Y si piensas que dentro iban a encontrar solo guardias dormidos, te equivocas. Adentro había 16 sicarios armados con rifles AR-15, chalecos antibalas nivel 13 y granadas de fragmentación. Defendieron el acceso principal y el hangar con todo lo que tenían. El intercambio de fuego duró 4 minutos y 20 segundos. Al final del combate, 7 sicarios habían sido abatidos en legítima defensa y 9 fueron capturados con vida. 3 de ellos con heridas de bala moderadas. Lo que más llama la atención del resultado, ningún elemento federal resultó lesionado. ¡Ninguno! Eso habla de la preparación, la inteligencia previa y la coordinación del operativo. No fue suerte, fue trabajo. Una vez asegurado el perímetro y controlada la resistencia, comenzó el proceso de documentación y aseguramiento. Y aquí te pido que pongas atención, porque lo que viene es una lista que por sí sola dice más sobre el tamaño de esta operación criminal que cualquier descripción general que yo pudiera hacer. Lo que encontraron adentro fue, sin exageración, uno de los decomisos más completos que se recuerdan en una operación de este tipo en Jalisco. Quiero que pienses en esto un momento, porque los números son importantes para entender la dimensión del personaje. En los garajes subterráneos encontraron 14 vehículos de lujo y blindados. Hablamos de un Lamborghini Urus, un Ferrari 812 Superfast, un Rolls-Royce Cullinan, un Mercedes Maybach S680, un Porsche Cayenne Turbo GT, un Range Rover SV, un Bentley Bentayga y un BMW X7 con protección integrada, todos con blindaje nivel B6 o B7, todos con compartimentos ocultos y placas alteradas. En los maleteros se encontraron 9 kilogramos de cocaína, $1.400.000 en fajillas y pistolas compactas escondidas. Esos autos no eran solo lujo, eran herramientas de trabajo. Pero eso fue solo el primer nivel del decomiso. En el hangar privado había 2 aeronaves, un helicóptero Bell 412 modificado y un Cessna Citation CJ4. Ambos con interiores de lujo y compartimentos secretos que contenían 280 kilogramos de cocaína y $2.100.000 en efectivo. Las aeronaves fueron aseguradas en sitio esa misma mañana. Rotores bloqueados, fuselajes inspeccionados y trasladadas antes de que saliera el sol a una base militar. Y si todo eso ya te dejó con la boca abierta, espérate a escuchar lo que encontraron en las bóvedas y bodegas ocultas bajo el jardín. 4.8 toneladas de cocaína de alta pureza, 1.2 toneladas de metanfetamina cristal, 320 kilogramos de fentanilo en pastillas, precursores químicos en barriles apilados, fajillas de dólares en efectivo cuyo valor estimado asciende a cientos de millones, 32 dispositivos de almacenamiento con criptomonedas, lingotes de oro de 1 kilogramo cada uno, joyas con diamantes certificados, cadenas de oro de 24 quilates, más de 140 relojes de alta gama, entre ellos Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus y Audemars Piguet Royal Oak, cuadros y esculturas con valor de subasta, todo acumulado durante años, guardado ahí como si fuera una bóveda bancaria privada del crimen organizado. Y en cuanto a las armas, 41 rifles Barrett calibre .50, 68 AR-15, 52 AK-47, 19 lanzagranadas, más de 22,000 cartuchos y 14 granadas de fragmentación. Eso no es el arsenal de un hombre que se defiende, es el arsenal de alguien que estaba listo para una guerra. Y que conste que los 16 sicarios que enfrentaron a las fuerzas federales esa mañana tenían acceso a todo eso. Que ningún elemento federal resultara lesionado frente a ese nivel de armamento habla de la preparación y de la ventaja táctica que dio la sorpresa del operativo. Si estás siguiendo este contenido y quieres seguir recibiendo análisis así, con información verificada y sin rodeos, te invito a que te suscribas al canal ahora. Es gratis. Toma 2 segundos y así no te pierdes lo que viene porque hay más operativos por analizar y más historias que contar. Dale al botón, ya sabes dónde está. Ahora bien, una vez documentado y asegurado absolutamente todo, las autoridades federales tomaron una decisión que convirtió este operativo en algo aún más simbólico. Ejecutaron la destrucción controlada de la mansión. Colocaron explosivos en las columnas estructurales. Usaron lanzallamas en las zonas principales y prendieron fuego desde el primer nivel.
Los ventanales de vidrio explotaron hacia afuera. El techo de madera ardió como papel. En menos de 45 minutos, la mansión de 3 niveles que había sido el centro de operaciones y la demostración de poder de El Padrino era un esqueleto humeante rodeado de escombros. El humo negro fue visible desde Guadalajara. Esa imagen, ese humo elevándose sobre la zona metropolitana a las 6 de la mañana del sábado, fue la declaración pública más clara de lo que significaba la operación. No solo se capturó a un operador, se borró del mapa la infraestructura que sustentaba su poder. Y fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien lo dijo sin adornos. El Padrino era el proveedor de mujeres y el lavador de lujo del Mencho. Hoy pierde todo. Cientos de millones decomisados, droga incautada, vehículos y aeronaves asegurados. Ese rancho ya no sirve para nada. El Cártel Jalisco Nueva Generación queda sin operadores clave y sin futuro. Su legado se revienta en fuego y decomisos. Eso no es una declaración de trámite. Eso es un mensaje directo al cártel. Para entender por qué esta captura importa más allá del espectáculo del operativo, hay que entender quién es El Padrino dentro del esquema del Cártel Jalisco Nueva Generación y por qué su función era tan difícil de detectar y tan fácil de ignorar en los titulares convencionales. El Cártel Jalisco Nueva Generación lleva años expandiendo su presencia no solo a través de la violencia directa, sino también a través de la corrupción institucional, el control territorial y la diversificación de sus fuentes de ingresos. El narcotráfico es la columna principal. Pero alrededor de eso existe toda una estructura de servicios que sostiene al cártel desde adentro. El lavado de dinero, la extorsión sistemática, la trata de personas, los contratos políticos. Cada una de esas ramas tiene operadores específicos. El Padrino era el operador de la rama más oscura, el suministro de mujeres al círculo del Mencho y la gestión del dinero que eso generaba. Desde mediados de la década de 2010, cuando el cártel consolidó su control sobre Jalisco y comenzó su expansión nacional, el Padrino fue construyendo una red de reclutamiento forzado que operaba de forma casi invisible. Las víctimas eran captadas, en muchos casos con engaños sobre trabajo o residencia, y trasladadas hacia propiedades controladas por el cártel. Ranchos en zonas rurales de Jalisco, casas de seguridad en colonias residenciales, propiedades registradas a nombre de prestanombres. Desde ahí, las víctimas eran distribuidas hacia plazas donde el cártel tenía demanda de ese tipo de servicio. El dinero que generaba esa operación no se quedaba bajo el colchón, se lavaba. Y ahí es donde el Padrino mostraba otro nivel de su operación. El efectivo pasaba por criptomonedas, por propiedades registradas a terceros, por inversiones en el sector de servicios y por activos físicos como los que encontraron en las bóvedas, relojes, joyas, arte, lingotes de oro. Todo eso tiene valor de mercado, puede venderse en cualquier parte del mundo y es mucho más difícil de rastrear que una transferencia bancaria. Era un esquema de lavado sofisticado para un nivel de ingresos que claramente se medía en cientos de millones de dólares. Y durante más de una década, todo eso funcionó sin que nadie lo detuviera públicamente. No es que las autoridades no supieran de él. Las investigaciones de inteligencia federal habían construido su perfil durante años. Pero detener a un operador de ese nivel dentro de una organización como el Cártel Jalisco Nueva Generación no es solo cuestión de saber quién es. Requiere evidencia sólida, coordinación entre múltiples instituciones y una operación que minimice el riesgo de que el objetivo escape o que se genere violencia sin control. Todo eso tardó tiempo en construirse. Lo que sí dejó señales públicas antes de la captura fue el perfil del entorno donde operaba. Jalisco es el estado donde el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su base histórica. Es el lugar donde nació, donde creció y donde, durante años, operó con una impunidad que resultaba evidente para cualquiera que viviera ahí o cubriera la nota policial. Ranchos de lujo en zonas privadas, eventos sociales con presencia de personajes vinculados al crimen, dinero circulando en sectores que no cuadraban con la actividad económica visible. Todo eso era parte del paisaje cotidiano de una región donde el cártel y la vida civil se habían entrelazado de maneras que hacían muy difícil trazar una línea clara entre ambos. El Padrino era exactamente ese tipo de personaje. Alguien que vivía en ese cruce entre lo visible y lo oculto, que no aparecía en los comunicados del cártel, pero que estaba presente en los espacios donde el poder real del Mencho se ejercía. El tipo de persona que en una reunión social podría parecer simplemente un empresario exitoso con gustos caros. El tipo de persona que solo las víctimas y los agentes de inteligencia conocían de verdad.
Y eso lo hace más perturbador, no menos. Porque si una cosa quedó clara con la información que salió del operativo del 14 de marzo, es que el padrino no era alguien que fue empujado al crimen por las circunstancias. Era alguien que eligió ese camino, lo construyó con deliberación y lo sostuvo durante más de una década. No había coerción que lo explicara. Había ambición, conexiones y voluntad de participar activamente en un sistema que destruía vidas ajenas para acumular riqueza personal. Eso importa diferenciarlo porque cuando hablamos de cómo el crimen organizado penetra en distintas esferas de la vida pública y privada en México, tendemos a simplificar. A veces es cierto que hay personas que terminan colaborando con el crimen porque no ven otra salida, porque la amenaza es real y la opción de resistir parece suicida. Pero también hay casos como el de El Padrino, donde la colaboración fue voluntaria, rentable y sostenida durante más de una década. Y esos casos merecen un análisis diferente porque la solución también es diferente. No es solo proteger a personas vulnerables frente al crimen, es entender que dentro del propio sistema hay actores que eligen el lado equivocado con plena conciencia de lo que están haciendo. La pregunta que muchos se están haciendo desde que salió la noticia del operativo es una que va más allá del personaje en sí. ¿Cómo es posible que alguien así opere durante más de 10 años, acumule esa cantidad de riqueza, gestione esa escala de operaciones criminales y no sea tocado hasta ahora? Y la respuesta es incómoda, pero hay que decirla. Y antes de darla, quiero ser claro en algo. No estoy justificando que hayan pasado más de 10 años sin que nadie lo tocara. Estoy explicando los factores que hacen que este tipo de investigaciones sean lentas, para que la indignación que uno siente, que es completamente legítima, esté bien dirigida y sirva para exigir cambios concretos, no solo para desahogarse en los comentarios, porque en parte tiene que ver con la complejidad de las investigaciones de este tipo. Construir un expediente contra alguien que opera en las capas más oscuras del crimen organizado, que no tiene perfil público, que usa prestanombres y criptomonedas y activos físicos para mover el dinero, que no firma nada con su nombre real y que está rodeado de personas dispuestas a morir por él literalmente, como quedó demostrado con los 16 sicarios que defendieron la propiedad esa mañana. Eso no se resuelve en semanas, se resuelve en meses, a veces en años. Pero también tiene que ver con algo más estructural. Jalisco es un estado donde la presencia del cártel no es un fenómeno periférico, es central. El cártel Jalisco Nueva Generación ha infiltrado instituciones locales, ha comprado lealtades, ha silenciado denuncias y ha construido una red de complicidades que hace muy difícil investigar y procesar a sus operadores desde adentro del estado. Por eso no es casualidad que el operativo del 14 de marzo haya sido ejecutado con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No fue un operativo de la Policía Municipal, no fue un operativo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, fue federal, completo, coordinado desde arriba. Esa coordinación no es un detalle administrativo, es una señal de que para tocar a alguien de ese nivel, dentro de una organización de ese peso, en un estado con esa penetración del crimen organizado en las estructuras locales, hace falta un despliegue institucional que neutralice cualquier posibilidad de fuga de información previa. 6 helicópteros Black Hawk, sin luces a las 4:45 de la mañana, no llegaron sin preparación. Llegaron porque alguien se aseguró de que nadie dentro del sistema local pudiera avisar. Y eso también dice algo sobre el momento actual en la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación. No es que la batalla esté ganada, está lejos de estarlo. Pero operativos como el de El Padrino muestran que hay voluntad institucional, capacidad operativa e inteligencia acumulada suficiente como para golpear en el corazón de la organización, no solo en la periferia. Vamos a hablar de las víctimas, porque creo que es la parte de esta historia que más fácil se queda fuera de los análisis operativos y que, sin embargo, es la razón por la que todo esto importa. El Padrino era, antes que cualquier otra cosa, el principal responsable de una red de trata de personas que operó durante más de una década en Jalisco, detrás de cada una de las fiestas privadas en sus ranchos. Detrás de cada traslado de mujeres hacia plazas del cártel, hay historias concretas de personas que fueron captadas, manipuladas o directamente forzadas a entrar en ese sistema. Mujeres cuyas familias en muchos casos nunca supieron exactamente qué les había pasado. Mujeres que vivieron bajo el control de una organización criminal sin acceso a recursos legales, sin posibilidad real de denunciar y con el miedo constante de lo que podría pasar si intentaban salir. Esas historias no salieron en el comunicado del operativo. No van a salir en los titulares sobre el decomiso de cocaína y los autos de lujo, pero están ahí.
son la razón real por la que esta captura tiene un peso que va más allá del espectáculo de una mansión ardiendo. La dificultad para las víctimas de trata es la misma que enfrentan muchas víctimas de crímenes cometidos bajo el paraguas del crimen organizado en México. Denunciar implica un riesgo real y concreto, mientras la organización sigue operando. Mientras el cártel tiene presencia en la región, el testimonio de una víctima puede convertirla en blanco. Eso no es paranoia. Es una realidad documentada que explica por qué muchos casos de trata vinculados al crimen organizado se resuelven años después de que ocurrieron, si es que se resuelven. La captura de El Padrino no cierra esas historias automáticamente, pero elimina a un operador central de la red. Elimina al hombre que tenía la capacidad de gestionar esos traslados, de financiar esas operaciones y de darles continuidad. Eso no es poca cosa. Significa que alguna parte de esa maquinaria tiene ahora un hueco que no es fácil de llenar. Oye, si llegaste hasta aquí es porque este tipo de contenido te interesa de verdad. Te agradezco que te hayas quedado porque sé que este tema es denso y no es fácil de procesar. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Solo dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita y con eso ya tienes acceso a todo el contenido que sigue. No te cuesta nada y a mí me ayuda un chingo a seguir haciendo esto. Ahora sí, seguimos. Las reacciones a la noticia del operativo fueron casi inmediatas. En redes sociales, desde que aparecieron las primeras imágenes del humo sobre la zona metropolitana de Guadalajara, el tema se volvió tendencia en México. Había dos tipos de comentarios predominantes. El primero era de alivio genuino. Personas en Jalisco que durante años habían visto ese tipo de propiedades de lujo en zonas residenciales y sabían, sin poder decirlo en voz alta, que detrás de esas fachadas había dinero del crimen. Verlas arder fue, para muchos, una señal de que al menos esta vez el Estado llegó hasta donde normalmente no llega. El segundo tipo de reacción era más escéptico, y también es válido. Porque la pregunta que se repite en esos comentarios es justa. Si El Padrino llevaba más de una década operando con esa escala, si tenía una mansión de 3 niveles con helipuerto a las afueras de Guadalajara, si manejaba cientos de millones de dólares, si era conocido en los círculos de inteligencia federal, ¿por qué tardó tanto en caer? ¿Cuántos operadores similares siguen activos en este momento? ¿Cuántas propiedades como esa todavía están en pie? Esas preguntas no tienen respuesta simple. Y cualquiera que te diga que la tiene te está mintiendo, porque la infiltración del crimen organizado en la vida pública de estados como Jalisco no es un problema que se resuelve con un operativo, por espectacular que sea. Es un problema estructural que lleva décadas construyéndose y que requiere una respuesta igualmente sostenida. Lo que sí se puede decir con certeza es que el impacto simbólico del operativo del 14 de marzo es real. Mandar 6 helicópteros Black Hawk a destruir la mansión del proveedor de mujeres del Mencho no es un acto administrativo. Es un mensaje deliberado al cártel y a la sociedad al mismo tiempo. Al cártel le dice que nadie está protegido por la cantidad de sicarios que tenga en el perímetro, ni por los dispositivos de seguridad que haya instalado. A la sociedad le dice que hay instituciones funcionando, que hay investigación en curso y que hay voluntad de ejecutar, aunque el objetivo sea difícil. Para los empresarios y personas que vivían en la zona metropolitana de Guadalajara y que tenían referencias sobre quién era el padrino o qué pasaba en esa propiedad. La mañana del 14 de marzo fue un antes y un después. Hay un alivio real cuando desaparece un centro de poder criminal de tu entorno inmediato. Pero también hay cautela, porque esa desaparición no significa que la organización se evapore. Significa que perdió un operador. Y las organizaciones criminales con esa capacidad financiera y ese nivel de estructura siempre buscan reemplazarlos. Eso lo saben también quienes colaboraron con la investigación. Cualquier persona que haya proporcionado información sobre las operaciones de El Padrino o que vaya a testificar en el proceso legal que bien enfrenta un riesgo. En un entorno donde el cártel sigue activo, la protección a testigos y colaboradores no es un protocolo burocrático. Es una necesidad urgente. Y las autoridades federales lo saben. La industria de la seguridad privada, los negocios legales en zonas donde El Padrino tenía presencia, los servicios que de alguna forma estaban vinculados a la operación de su red. Todo eso va a resentir el golpe en distintas formas. Algunos con alivio porque dejan de vivir bajo la presión de ese tipo de presencias. Otros con incertidumbre porque el vacío que deja un operador de ese tamaño en el mapa del crimen organizado raramente se queda vacío por mucho tiempo.
Y eso nos lleva a la pregunta que más me importa plantear, que creo que es la más honesta de todas después de procesar todo lo que pasó el 14 de marzo. ¿Cuántos padrinos más hay en Jalisco y en el resto del país operando exactamente así, con ese nivel de recursos, con esa escala de crímenes, con esa capacidad de pasar desapercibidos porque no son el capo de los comunicados ni el sicario de los videos, sino el operador especializado que nadie menciona hasta que cae? La respuesta, aunque incómoda, ya la sabemos todos. No es uno, no son 5. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización con presencia en casi todos los estados de México y con redes internacionales que llegan a distintos continentes. Una organización así no funciona con un solo perfil de operador. Funciona con decenas de personas especializadas, cada una gestionando una parte del sistema, exactamente como lo hacía El Padrino, con la trata de personas y el lavado de activos. Eso no lo digo para quitar valor a lo que pasó el 14 de marzo. Todo lo contrario. Lo digo porque creo que la forma más respetuosa de analizar un operativo de este tipo es ponerlo en su contexto real, sin inflar su impacto más allá de lo que es, ni minimizarlo más de lo que merece. Lo que merece es reconocimiento. Fue un operativo bien ejecutado, con inteligencia sólida, coordinación interinstitucional de alto nivel y un resultado operativo donde ningún elemento federal resultó lesionado a pesar de enfrentar resistencia armada con 16 sicarios. Eso no pasa solo. Eso pasa cuando hay preparación, cuando la información de inteligencia es precisa y cuando los elementos en campo están entrenados para ese nivel de operación. Lo que también merece es contexto. Esta es una batalla dentro de una guerra más larga, y la guerra no termina con un humo negro sobre Guadalajara. Lo que sí cambia con operativos como este es la narrativa de la impunidad, porque durante años la percepción, especialmente en estados como Jalisco, era que el Cártel Jalisco Nueva Generación era intocable en su territorio base, que sus operadores más cercanos al Mencho estaban protegidos por una combinación de violencia, dinero y complicidades institucionales que los hacía prácticamente inalcanzables para las fuerzas del Estado. Cada operativo que rompe esa narrativa, que llega hasta un perfil como El Padrino, que destruye la infraestructura que sustentaba su poder, erosiona esa percepción de impunidad. Y esa erosión importa. Importa para las víctimas que se atreven a denunciar porque sienten que hay instituciones dispuestas a actuar. Importa para los ciudadanos en Jalisco que han vivido durante años bajo la sombra de una organización que se sentía más poderosa que el propio Estado. Importa para los operadores dentro del cártel que ven cómo alguien de ese nivel, alguien cercano al Mencho, alguien con esa cantidad de recursos y protección, pierde todo en 100 segundos de brecha. El mensaje es claro y lo repito porque vale la pena que quede bien grabado. No hay rancho lo suficientemente lujoso, no hay arsenal lo suficientemente grande, no hay red de cámaras lo suficientemente sofisticada para detener a un Estado que decide actuar con toda su capacidad. La mañana del 14 de marzo, ese Estado decidió actuar. Ahora hay que hablar del proceso legal que viene, porque la captura es solo el inicio. Y aquí es donde muchos operativos que empiezan con gran impacto mediático terminan perdiendo fuerza. En el proceso, en México, el sistema de justicia penal tiene avances importantes en los últimos años, pero también tiene presiones, rezagos y vulnerabilidades que los abogados defensores saben aprovechar. Así que lo que pase en el juzgado en los próximos meses importa tanto como lo que pasó en esa mansión a las 5 de la mañana del 14 de marzo. Si te interesa seguir el caso, esta es exactamente la razón por la que vale la pena estar pendiente del canal. El Padrino enfrentará cargos que en México se procesan con un peso legal muy serio. La trata de personas agravada y la delincuencia organizada implican penas severas y en muchos casos prisión preventiva obligatoria. La Fiscalía General de la República tendrá que presentar el expediente completo ante un juez federal, donde las pruebas recolectadas durante el cateo y durante los meses previos de inteligencia serán el núcleo del proceso. Lo que ya se sabe es que la evidencia es abundante. Los 32 dispositivos con criptomonedas van a ser clave para reconstruir los flujos financieros. Los registros de las aeronaves y los vehículos van a servir para rastrear operaciones de traslado. Las comunicaciones interceptadas durante la fase de inteligencia van a documentar la estructura de la red. Y los testimonios de personas que estuvieron dentro de esa operación, ya sea como colaboradores o como víctimas, van a ser determinantes para establecer la responsabilidad directa del detenido en cada uno de los crímenes. El caso probablemente se lleve en un juzgado federal fuera de Jalisco, por la misma razón que otros casos de este tipo terminan en lugares como el Reclusorio Norte o el Altiplano.
reducir el riesgo de interferencia del crimen organizado en el proceso judicial local, cuando el brazo del cártel llega hasta los ayuntamientos y las fiscalías estatales. Mover el proceso a una jurisdicción federal lejana es una medida de seguridad básica para garantizar que el expediente llegue a una sentencia sin ser saboteado en el camino. Y mientras ese proceso avanza, hay algo que no puede quedar en segundo plano: las víctimas de trata. El proceso legal contra el padrino debería ir acompañado de un esfuerzo paralelo por identificar, localizar y apoyar a las personas que pasaron por esa red durante más de una década. Eso es mucho más difícil que asegurar una mansión o decomisar cocaína. Requiere recursos, protocolo especializado y tiempo. Pero es la parte del trabajo que mide si la justicia llegó de verdad o solo llegó el operativo. Porque arrestar a El Padrino y destruir su mansión es una parte de la ecuación. La otra parte, la que no sale en el comunicado oficial ni genera imágenes espectaculares para las redes, es el trabajo de reconstrucción. El trabajo de encontrar a las víctimas que todavía están en riesgo, de ofrecerles protección real y de asegurarse de que el proceso legal les dé un lugar en la historia de este caso. Jalisco merece eso. Las víctimas de esa red merecen eso. Y México, que lleva décadas conviviendo con el peso de esta violencia, merece ver que los operativos espectaculares vienen acompañados de justicia real para las personas que el crimen organizado usó y descartó. La captura de El Padrino es un paso concreto en la dirección correcta. No es el final de la guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación. No es la solución a la impunidad estructural que permite que organizaciones criminales de esta escala operen durante décadas. Pero es una señal de que hay instituciones trabajando, que hay inteligencia acumulada que produce resultados y que nadie, ni siquiera el proveedor personal del Mencho con un helipuerto en la azotea y 18 vehículos blindados en los sótanos, está por encima del alcance del Estado mexicano cuando ese Estado decide actuar con todo. Eso no es poco. En el contexto de Jalisco y del peso del cártel Jalisco Nueva Generación en la región, eso no es poco. Hay que decirlo con claridad. Los siguientes operadores del cártel que estén pensando que su riqueza los protege, que su posición los hace intocables, que su red de complicidades los mantiene fuera del radar federal, deberían ver las imágenes de esa mansión ardiendo a las 6 de la mañana del 14 de marzo y reconsiderar. Porque el humo negro que se levantó sobre la zona metropolitana de Guadalajara ese sábado por la mañana no fue solo la destrucción de una propiedad, fue un mensaje visual, concreto e inequívoco. Tarde o temprano las bóvedas se abren, los garajes se vacían y los helicópteros llegan sin luces encendidas. Y cuando llegan, no importa cuántos sicarios tengas adentro. El caso de El Padrino también nos obliga a mirar hacia adelante con una pregunta que no podemos ignorar: ¿qué sigue? Porque el decomiso más grande no resuelve el problema de raíz si no va acompañado de una estrategia sostenida para atacar las condiciones que permiten que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación sigan reclutando, financiando y expandiéndose. Eso requiere reformas en el sistema de justicia que protejan a las víctimas de trata y les den canales reales para denunciar sin miedo. Requiere mecanismos de detección de lavado de activos que sean más ágiles que los que permitieron que El Padrino acumulara cientos de millones durante más de una década. Requiere presencia del Estado en los espacios donde el cártel opera precisamente porque el Estado no estaba antes. No es un trabajo de una sola operación, es el trabajo de años. Pero cada operación cuenta, cada operador capturado cuenta, cada mansión destruida cuenta como señal de que el camino hacia la impunidad total no existe, aunque a veces lo parezca. Porque al final de esta historia, cuando se levante el humo y se procese la evidencia y avance el juicio, lo que va a quedar grabado es esto: el hombre que durante más de una década proveyó mujeres para el Mencho, que lavó cientos de millones de dólares para el cártel, que construyó un imperio de lujo sobre el sufrimiento de otras personas, ese hombre perdió todo en 100 segundos de brecha a las 5 de la mañana de un sábado en Jalisco. Y ese rancho lujoso que fue su símbolo de poder, ese edificio de 3 niveles con cantera y vidrio, con helipuerto y piscina climatizada y garajes subterráneos llenos de autos blindados, hoy es un esqueleto de concreto y ceniza. Esa imagen vale más que 1000 comunicados de prensa. Es la prueba de que cuando el Estado mexicano decide actuar con toda su capacidad, la arquitectura del crimen organizado no aguanta. Ni la más cara, ni la más blindada, ni la mejor escondida. Y quiero hacer una pausa aquí para reconocer algo que creo que es importante decir. No es sencillo hablar de estos temas con la distancia analítica que merecen. Porque detrás de los decomisos, detrás de los helicópteros y los autos de lujo incautados, hay víctimas reales, hay personas cuyas vidas fueron marcadas por lo que este hombre construyó y administró durante más de una década.
No podemos perder eso de vista mientras hablamos de operativos y estadísticas, la forma en que una sociedad trata a sus víctimas, la atención que les da, la protección que les garantiza, dice más sobre esa sociedad que la eficiencia con la que ejecuta sus operativos. México tiene trabajo pendiente en ese frente, y hay que decirlo, lo que queda ahora, más allá del impacto inmediato de las imágenes y los titulares, es no soltar el hilo, seguir el proceso legal, exigir que la justicia llegue hasta las víctimas, exigir que los 32 dispositivos con criptomonedas sean rastreados hasta el último centavo, exigir que los testimonios de quienes se atrevieron a hablar sean protegidos y que esa valentía no los convierta en el siguiente objetivo del cártel, porque eso también pasa. Y cuando pasa, nadie más se atreve a hablar la próxima vez. La captura del 14 de marzo fue un golpe real al cártel Jalisco Nueva Generación. No el golpe definitivo, pero sí uno que duele en el lugar correcto, en la estructura financiera y en la red de servicios que sostienen la operación del Mencho desde adentro. Perder al proveedor principal de mujeres, perder al lavador de activos con acceso directo al círculo íntimo, perder la infraestructura física de una mansión que funcionaba como centro de operaciones, todo eso cuesta. Y no se reemplaza de un día para otro, aunque el cártel lo intente. El mensaje que este caso debe dejar grabado es el mismo que dejó el operativo contra el alcalde de Tequila unas semanas antes. El mismo que cada golpe bien ejecutado contra el crimen organizado debe reforzar. No hay posición suficientemente segura, no hay conexión suficientemente poderosa, no hay cantidad de dinero suficiente para garantizar la impunidad permanente. Tarde o temprano, con la inteligencia acumulada, con la coordinación correcta y con la voluntad institucional, las bóvedas se abren y los helicópteros llegan. Jalisco merece no tener más padrinos. Las víctimas de esa red merecen justicia completa, no solo el titular de la captura. Y México merece seguir viendo operativos así, construidos sobre meses de inteligencia real, ejecutados con precisión y acompañados de un proceso legal que llegue a sentencia, no como excepción a la regla, sino como la regla misma. Ese es el estándar al que tenemos derecho como sociedad, y ese es el estándar que el 14 de marzo demostró que es posible alcanzar. Si llegaste hasta el final de este análisis, de verdad te lo agradezco. Sé que este tipo de contenido no es fácil de procesar porque la realidad que describe no es cómoda, pero creo que hablar de esto con información verificada y sin adornos es la forma más honesta de entender lo que está pasando en el país. Si este video te aportó algo, si te hizo ver el operativo con más contexto del que tenías antes, te pido un favor muy sencillo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que creas que lo va a valorar. Eso ayuda más de lo que imaginas a que este contenido llegue a más personas. Y a mí me da la señal de que vale la pena seguir haciendo esto. Nos vemos en el siguiente.